Bueno, buen día a nuestra audiencia de Norte Play. Estamos con el intendente de Resistencia, Gustavo Martínez. Bienvenido, Gustavo. Para repasar una amplia agenda de temas, vamos a hablar de economía, de política, de recursos, de gestión. Mi primera pregunta es, ante el fallo de la Corte Suprema sobre recursos coparticipables, ¿cuál es tu visión sobre quién es el más perjudicado, si hay un estamento más perjudicado y cómo puede impactar esto concretamente, bueno, en los recursos municipales? Bueno, buen día, muchas gracias. Felicitar a Norte Play porque claramente son una propuesta que viene creciendo mucho y que además de eso tiende a dar una respuesta también al mercado de consumo de información hoy, ¿no? Hoy todos sabemos que muchísima gente tiende a poder informarse a través de la tecnología. El Diario Norte es un medio tradicional de nuestra provincia y sin lugar a dudas esto le permite llegar con su contenido a muchísima gente y bueno, está muy bueno y está creciendo mucho. Por otro lado, creo que indudablemente siempre esto perjudica en un país donde todavía no está resuelto la batalla entre unitarios y federales, siempre perjudica al interior del país. Claramente es algo que beneficia en esta instancia en términos nominales netos a la capital federal. Lo que también tenemos que poner en la balanza para, a fuerza de ser sinceros y para que realmente seamos justos en la discusión, es que no hay una herramienta de fondo que pueda definir claramente cómo se resuelve la coparticipación de impuestos a toda la Argentina. Y con qué mirada, ¿no? Con qué componentes se discute esto. Hace muchos años, desde los 90, 1990, la última década del siglo pasado, diríamos hace más de 3 décadas, 30 años, que tenemos pendiente la discusión de una nueva ley de coparticipación federal. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque me parece que nos estamos peleando entre las representaciones de los estados territoriales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las provincias y los municipios, pero en realidad tenemos un gran problema que es que la mayor parte de los recursos se los queda el Estado Nacional. O sea, tenemos un 70% de los recursos que se quedan en el Estado Nacional y un 30% de los recursos, en términos generales, en números más o menos, que se distribuye al país. Entonces allí es donde tenemos el problema y allí es donde siempre existe la discrecionalidad para el manejo de ese 70% de recursos. Si vos sos amigo mío, te doy más; si vos sos enemigo mío o si vos no estás afín, no te doy nada. Nosotros lo padecemos. Nuestro equipo de gestión en la Ciudad de Resistencia es un equipo que tiene experiencia de gestión, más allá de que todos nos consideramos ciertamente jóvenes, tenemos mucha experiencia de gestión. Y en esa experiencia de gestión, en ese know-how que tenemos en materia de elaborar proyectos, presentar, sobre todo con los protocolos que exigen hoy los organismos internacionales de crédito, que no son cualquier carpeta de proyecto que uno presenta en un área local acá, no vamos a decir que no hemos hecho gestiones, porque tenemos 34 proyectos presentados en obras públicas de la Nación de corredores viales, de grandes avenidas de 20 o 30 cuadras que conectan 8, 10, 12 o 15 barrios con sus respectivas obras de infraestructura, que son los grandes conductos troncales de desagüe, más 122 plazas en el programa Argentina Hace, más 88 proyectos en el Fondo de Infraestructura Social, FISU, de la Nación, de infraestructura urbana, donde se plantea ripiado, cordón cuneta, vereda, todo lo que sea extra lote, afuera del lote de la línea municipal, desagüe entubado. Y nunca tuvimos ningún proyecto aprobado por la Nación. Jamás en estos 3 años tuvimos un proyecto aprobado por la Nación. Me acuerdo que Guado, por teleconferencia, me hizo firmar un convenio del cual recibimos hasta ahora el 20-25% del convenio de $1 millón por la asistencia, porque la Ciudad de Resistencia fue la que más COVID tuvo al inicio del COVID. Y bueno, yo reclamé en los medios nacionales de que no teníamos ningún tipo de asistencia. Nos hicieron firmar un convenio de Fonplata por $1 millón y creo que hasta ahora
recibimos el equivalente a $200.000 y ya tengo 3 pedidos de informe de la oposición y todavía no recibimos todos los fondos. Pero bueno, creo que estas cosas se transforman en normales en la política argentina y está muy mal. Está mal que el gobierno que concentra el 70% de los recursos te dé obras o te dé financiamiento solo si sos amigo o si estás arrodillado políticamente. Y estas cuestiones son las que hay que cambiar. Por eso la verdadera discusión acá es hacer una ley de coparticipación federal donde la mayor parte de los recursos las administren los que están en el territorio. Porque los que están en el territorio, gobernadores e intendentes, o jefe de gobierno, o jefe de comuna en Buenos Aires, en Córdoba, o jefe de las circunscripciones en Buenos Aires, tienen el manejo de la realidad, tienen el contacto con el vecino. Nosotros, por distintos motivos, la Ordenanza General Tributaria de Resistencia no puede incluir algunos impuestos, o algunos tributos, mejor dicho, pero sí el vecino nos reclama a nosotros la asistencia por esos tributos. Por ejemplo, el fondo hídrico es un fondo que se constituye del impuesto al combustible, que lo paga todo el país, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Pero el 80% de los recursos del fondo hídrico van a acumar al riachuelo para el mantenimiento del riachuelo. Entonces, ahí tenemos un problema porque las ciudades de llanura como Resistencia necesitan recursos para mover el agua de lluvia, porque las ciudades llanas no tienen prácticamente pendiente. En cambio, en Mendoza con las acequias, en Posada con las acequias es muy fácil mover el agua de lluvia por la pendiente de la ciudad. En cambio, nosotros no tenemos participación del fondo hídrico. No está establecida una coparticipación cuando la plata se junta en todo el país. Pero además de eso, tampoco el municipio puede cobrar una tasa hídrica para hacer el mantenimiento de los desagües. Ahora, cuando la ciudad se inunda, ¿a quién le reclama el vecino? Entonces, esta es una cuestión que hay que discutir de fondo. Lo mismo pasa con la energía urbana. Nosotros no cobramos un peso de alumbrado público, porque lo cobra SECHEP en su factura. Cuando uno mira la factura dice 10,74% del total de su consumo adicional para el alumbrado público. Y sin embargo el vecino nos reclama a nosotros el alumbrado público. Entonces estas cuestiones hay que discutirlas, porque ¿saben qué pasa? Que cuando toda la sociedad pide coherencia, pide orden, pero cuando empezamos a ordenar, siempre los intereses de algunos vivos que vienen privilegiados y prendidos al Estado hace 30 o 40 años tocamos. Y esto es lo que causa problemas. Vos, con todas estas cuestiones de gestión y de nación con respecto al municipio, ¿te sentís un poco marginado dentro de tu mismo espacio político? Porque, bueno, el Frente de Todos es... No, la verdad que yo no aboné nunca a los ismos. Y es algo que lo planteo, lo discuto mucho también. Yo soy un militante del justicialismo de hace 30 años o más. No quiero que se caiga el almanaque, pero nunca me gustaron los ismos, ni antes ni ahora. Hay mucha gente que también habla del gustavismo y a mí me molesta eso, porque creo verdaderamente que eso daña mucho la política y se genera es parte del siglo pasado, lo veo como antiguo, ¿no? Hoy la participación, escuchar, aprender del otro. Yo siempre digo que en todos los lugares que me tocó estar, siempre aprendí del que estaba en el lugar. Y creo que estas cuestiones son las cuestiones que nos hacen mucho daño. Y siempre lo dije, porque también me caracterizo y me gusta un poco también, a veces eso le molesta a los otros políticos, a los otros dirigentes. Yo digo las cosas que pienso y sé que te van a molestar y a veces te las digo porque sé que te van a molestar porque estás haciendo mal. Hay mucha gente que vive de los privilegios de los ismos, que está todo el día detrás de ese dirigente que idolatra, pero es porque está sacando algo a cambio, es porque está obteniendo una ventaja personal y no le preocupa el resto. Y eso es lo que tenemos que cambiar y eso es lo que ha sucedido en la Argentina, que nos ha hecho mucho daño. Yo siempre le digo a todos, cargándole, mi líder conceptual falleció el 1 de julio del 74 y después de ahí no hay ismos. Y a nosotros nos hace mucho daño eso, nos hizo mucho daño en estas últimas 2 décadas aferrarnos a ismos, cuando teníamos la oportunidad en el mundo de madurar. La Argentina es un país que tiene un gran potencial en materia de investigación, ciencia y tecnología, un gran potencial, pero a eso le restamos importancia cuando el mundo invierte en eso.
porque eso es lo que te hace potencia en el mundo. No, nosotros festejamos lo que hemos logrado, como lo festejamos todos los argentinos con el fútbol, pero también tenemos que festejar que un joven de 25 años sea determinado un científico internacional. Eso es lo que tenemos que festejar, aparte de festejar nuestros atletas y el nivel profesional de élite que tiene el futbolista argentino. Creo indudablemente que ese hecho de no aceptar los ismos es lo que nos perjudica, porque a veces si uno acepta los ismos y bate el parche y dice que todo está bien, obtiene muchos beneficios, y la verdad que no está bien, no está bien. Ayer el gobernador Capitanich llamó al gobierno nacional a desconocer el fallo de la Corte. ¿Vos vas medio para No, yo esa creo línea, que o no? no es el camino. Yo creo que el camino es realizar las instancias. No creo que es el camino, creo que el camino es realizar las instancias que prevé el marco jurídico, que es la Corte Interamericana y luego la Corte Internacional. Claramente hay un conflicto de poderes, ¿no? Son dos principales poderes de la Argentina, a ver quién le hace caso a quién, digamos, o sea, pero me parece que el camino no es tampoco la guerra civil, la desobediencia total, porque si no, nada tenemos que reclamarle a alguien que corta la calle o a alguien que anda con un carro tirado por un caballo. Es decir, bueno, con esa gente vamos a ser duro y vamos a pedir sanción, y nosotros vamos a decir desobedezcamos todo, y no, creo que tampoco ese es el camino. Creo que por ahí estas medidas tienen un tinte político, todo se enmaraña en este país con las cuestiones políticas de la Argentina. Me parece que eso nos hace un país de una dirigencia bastante berreta. Tenemos que ser mucho más serios para poder acordar agendas y cosas más allá de lo berretizado de los fuegos artificiales permanentes, ¿no? Como hombre, además de la gestión en el municipio de Resistencia, también sos un referente político importante en el Partido Justicialista, y obviamente en el municipio se nota, y con la creación de tu espacio político SER, aglutinaste a otros sectores que no son del justicialismo para llevar adelante esta gestión. En el tema político, ¿cómo ves, con esta perspectiva, cómo se viene para Gustavo Martínez y su sector para esta carrera 2023, que ya prácticamente estamos, ya termina el año, se considera cerrado el capítulo 2022, y bueno, estamos en el albor del 2023. Del inicio del 2023. Creo que hay mucha, mirá, Orlando, creo que hay mucha ansiedad por el 2023. ¿Sabes por qué digo que creo que hay mucha ansiedad? Porque nos fue muy mal estos 3 años. Pero no porque nadie haya hecho a propósito para que nos vaya mal. Yo siempre, como soy una persona de mucha fe, y mi mamá Betina me decía que soy de fe mágica, porque siempre decía todo, no, bueno, porque Dios quiere que sea así, me convenzo de que Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Y creo que en el mundo nadie, nosotros que trabajamos 15 años por un proyecto en Resistencia, jamás íbamos a pensar que se nos iba a dar la oportunidad de llegar al municipio de Resistencia después de 3 intentos y tener a los 3 meses una pandemia mundial, digamos. O sea, nadie estaba preparado. Pero bueno, es lo que nos tocó. Tratamos de no cambiar nuestro camino de la planificación, de poner en marcha planes directores, de ordenar adentro, todo lo que hicimos. Obviamente que nos faltó tiempo porque nos comió 1 año y medio, casi 2, la pandemia. Perdimos lo más fuerte que teníamos como organización y como proyecto político, que era el vínculo con la gente. Nosotros nos caracterizamos por venir de abajo y hacer una reunión en la casa más humilde, hacer una reunión en una plaza, conversar con todo el mundo, y bueno, en la pandemia eso lo perdimos, nos cuesta mucho recuperar. Resistencia es muy grande. Y todo esto que nos tocó vivir, que fue malo, digamos, en términos de casi 2 años de pandemia y 1 año de economía muy dura, muy difícil, con una inflación que va a ser 100% anual, hace que la gente quiera ver qué viene, que todos necesitemos que venga algo, por favor, que venga algo, a ver si salimos de esta situación. Por eso hay mucha ansiedad en lo político. Y también por eso nosotros queremos plantear una alternativa en el 2023 para gobernar la provincia, porque estamos convencidos de que hay cosas que hay que cambiar.
hay muchísimas cosas que se hicieron muy bien, muchísimas cosas. Direccionar el Chaco a una matriz distinta, que ya no sea una provincia pobre del norte, estado dependiente, donde todos dependamos del Estado, y direccionarla a ser una provincia donde el desarrollo también pueda tener expansión en la economía que permita la creación de puestos de trabajo del mercado privado formal, creo que ha sido muy positivo, porque eso conceptualmente es una definición. Ahora, para llegar a eso pueden pasar 20 años. ¿Por qué? Porque necesitas infraestructura, necesitas conectividad, necesitas servicios, necesitas tecnología, necesitas formar recursos. Hoy una industria determinada en el Chaco se puede instalar y tal vez mano de obra local sea el 15 o el 20%. El resto va a ser de Corrientes, de Formosa, al norte de Santa Fe, que sea convocada o que tenga la especialidad que requiere esa industria. Entonces, formar los recursos humanos no es fácil. Yo siempre digo que la política tiene el gran problema los políticos tenemos el gran problema de asumir un cargo y ya estar pensando en la próxima elección, cuando en realidad tenemos que tener un plan para la próxima generación. Nosotros que ya promediamos los 45, 50 años, no tenemos posibilidades más que de tener un confort de vida que nos permita vivir mejor. Tenemos que pensar en nuestros hijos dentro de 20 o 30 años, qué calidad de vida pueden tener ellos. Y eso necesita que empezamos a construir. Necesita sinceridad. Y creo que nosotros tenemos la posibilidad de ofrecerle al Chaco una alternativa con un equipo que todavía tiene vitalidad. También hay que analizar genéticamente. Yo puedo tener todas las ganas, pero ya mi vitalidad no me da, o ya me agoté, o ya me cansé. El ser humano es un ser humano en definitiva. El político tiene la misma dolencia que todo. Le duele la rodilla, le duele el tobillo, le duele la cintura, le duele la cabeza, como a todo el mundo. Entonces uno no es un robot que puede 20 años mantener el mismo ritmo de servicio. No existe eso. Estamos ahora parafraseando las elecciones, estamos hablando de Messi que en menos de 40 años ya piensa en retirarse siendo el mejor jugador del mundo y de los últimos 15 años de fútbol del mundo. Entonces tampoco uno puede pensar que es una super persona que va a tener la misma vitalidad consecutivamente durante tanto tiempo. Entonces creemos que tenemos la vitalidad y también creemos que se puede ordenar esta provincia para que ese ordenamiento nos permita impulsar la matriz que se empezó a construir y que la compartimos, porque en muchas ideas participamos y en muchas etapas de gestión participamos. Una provincia que tenga la infraestructura para cambiar la matriz y no que todas las personas que terminan quinto año o una carrera universitaria estén buscando un conocido en el Estado para poder conseguir algún ingreso, algún salario. ¿Cómo crees que son los tiempos políticos de definiciones, ya ingresando a 2023, en cuanto al proyecto de provincia y qué va a pasar con el proyecto de la ciudad de Resistencia, donde tenés prácticamente la mitad de los habitantes de la provincia concentrado en el área metropolitana? Bueno, yo creo que ahora en el mes de enero nosotros estamos haciendo una recorrida para conversar con distintos dirigentes de todo el Chaco. En el mes de febrero vamos a hacer unas actividades acá en el Gran Resistencia para consolidar nuestro espacio político acá. Nosotros, como vos decías, tenemos la particularidad como espacio político que lo integran dirigentes de muchísimos partidos, pero también, sorprendentemente, muchos dirigentes radicales y peronistas que trabajamos juntos en este espacio. Y queremos llevar esa matriz a toda la provincia. Queremos llevar una matriz que nos permita que trabajemos con todos los dirigentes, que podamos coincidir en que esta provincia necesita ordenamiento, desarrollo. El desarrollo se da en infraestructura y es muy importante, pero también hay que lograr el desarrollo económico y también hay que lograr el desarrollo humano, el desarrollo de los valores. Y para lograr el desarrollo de los valores hay que apostar a la reconstrucción del tejido social y ser sincero con la gente. El desarrollo de la infraestructura, el desarrollo económico y su expansión en la provocación de fuentes de trabajo, el desarrollo humano en valores, los tres juntos logran
el desarrollo espiritual, que es lo que permite que el hombre viva feliz en su entorno. Ninguno de los tres ausentes provoca la felicidad, porque uno puede tener muchos valores, pero si no tiene laburo, también la padece. Uno puede tener el mejor laburo, pero si no tiene valores, también la padece, ¿no? Hoy tenemos un montón de flagelos, como el alcoholismo, la drogadicción y otros flagelos que no te garantiza tener un buen ingreso, vivir plenamente. Uno puede tener un buen ingreso, tener muchos valores, pero vivir en calle de tierra, sin cloaca, que se le corte la luz, que se le corte el agua en pleno siglo XXI. Entonces, las tres cuestiones tienen que estar conectadas y para eso hay que tener un plan de gestión. No es fácil, no es fácil y creo que hay que decirle la verdad a la gente. No va a ser fácil ordenar esta provincia. Nos va a llevar 15 años de esfuerzo en la misma dirección. 15 años de esfuerzo en la misma dirección, Orlando, pero alguien se lo tiene que decir. Una cuestión que a mí me duele en el alma porque a mucha gente lo ayudé todas las veces que pude, es tener que decir, como presenté un proyecto al Consejo Municipal, y bueno, después cuando vi que no había mucha voluntad de tratarlo, lo dejé nomás, que es el hecho de que se reforme la Carta Orgánica para que me prohíban a mí y a todos los intendentes por 10 años seguir haciendo entrar gente al municipio. No se puede más. Y alguien le tiene que decir a la sociedad, tenemos que buscar otra alternativa, no puede todo el mundo ser empleado público. Tenemos que empezar ya a generarle la conciencia al chico de 10, de 12, de 13, de 15 años que no va a poder ser empleado público. ¿Cómo vamos a ordenar 40.000 precarizados que tiene el Chaco y a su vez meter 40.000 más a trabajar? No existe, cada vez padecemos peores servicios, porque no podemos ordenar gente. Hace poco estuvo tomado hasta ahora, va a estar tomado hasta la Navidad el Instituto de Cultura, lo mismo pasa en el IPRODICH, lo mismo pasa en el Instituto de Deporte, lo mismo pasa en Salud, lo mismo pasa en Desarrollo Social. O sea, ¿cuándo nos vamos a poner las cartas sobre la mesa y decir, bueno, nos va a llevar 10 años que todos ustedes puedan tener estabilidad, pero 10 años en que tampoco tiene que entrar más nadie? Porque no podemos decir vamos a generar estabilidad y seguir generando expectativas a otras personas. Entonces, esto hay que decirlo, porque si no le estamos mintiendo a esa pobre gente que ya lleva 10, 12, 15 años de su vida perdidos con un plan social cumpliendo un rol en el Estado. Entonces, si no ordenamos esto, hoy, gracias a Dios, si toco madera, el municipio no tiene un personal precarizado cumpliendo su tarea dentro de la municipalidad. Todos los que eran jornalizados, contratados de obra de muchos años, nosotros propusimos incluir en el estatuto del empleado municipal la modalidad de contratado del convenio colectivo. Y toda esa gente pasó a ser contratada al convenio colectivo de trabajo y está dentro de la planta como personal de planta no permanente. Tiene horas extras, tiene vacaciones, cobra salario por sus hijos, tiene aguinaldo. Antes eran todos jornalizados, faltaban 3 días y los echaban. Algunos eran PAM. En algún momento trabajaban acá en el municipio de la capital por 1.500 pesos. Entonces esas cosas el Estado las tiene que ordenar. Si es el primero que le exige al privado el ordenamiento, ¿cómo no la va a ordenar? Pero hay que decir, así como dijimos ordenemos esto, también así dijimos no hay más ingreso, ni de la política, ni de... Entonces tenemos que lograr sincerar esto ante la población y decir la verdad. Y si tenemos la oportunidad de gobernar, que sea con la verdad que planteamos, ¿no? Ordenar significa mantener la gente que está. Por supuesto. Pero no dejar a nadie de los que ya está afuera y Exacto. no incorporar a más Exacto. nadie. Pero esto hay que plantearlo con sinceridad, hay que plantearlo con todos los sectores, hay que plantearlo con sinceridad. Necesitamos ordenar esto, que los que están capacitados, que los que están formados, que los que vienen invirtiendo tiempo tengan la tranquilidad de que en un proceso de tiempo, pero en ese proceso de tiempo durante 10 o 15 años no puede haber más ingresos. Ahora, vos planteás todo un esquema de ordenamiento, pero el Chaco todavía sigue teniendo un peso muy alto de mayor personal empleado está en la provincia, digamos. Exacto, pero el peso del empleado estatal exacto. es el mayor peso del empleo. La masa salarial es el mayor costo que tiene la provincia. Eso tiene que tener, a su vez, el correlato de una política donde se apuesta al desarrollo. Ese desarrollo no puede estar solamente en la infraestructura. ¿Por qué? Porque el desarrollo exclusivamente en la infraestructura es un desarrollo que lamentablemente tiene para el trabajador una vida corta. Nosotros podemos decir, bueno, hacemos 1.000 viviendas, a promedio de 4 era antes, ahora con la aplicación de máquina y tecnología es 3 empleados por vivienda, trabajan 3.000 personas.
los 5 meses que lleva a hacer la casa y después. Claro. Entonces tiene que estar ligado a otro desarrollo. Por ahí cuando hablamos mucho empleo ligado a la inversión pública, no puede ser solamente a la arquitectura y a la ingeniería. Tiene que ser a otro tipo de inversión pública. Ese es mi debate y esa es mi pelea con la utilidad de nuestra herramienta financiera estratégica. Nuestra herramienta financiera estratégica es el Banco del Chaco y después lo que fue tonificando la densidad que se le fue dando a fiduciaria por la cantidad de fideicomisos que viabilizan que se compre cosa más rápida del Estado porque evade toda la reglamentación para la administración pública. Entonces, ahora esto tiene que tener también un rol estratégico. Nos sirve que nosotros tengamos 100.000 millones comprados en bonos y en letras porque, bueno, tenemos un banco fuerte. ¿Pero fuerte para quién? Para los que están en la timba de los bonos, de las letras, amigo del amigo del amigo. Entonces te le compro, tengo mis amigos en Buenos Aires que operan y vamos a comprarle al jugo de naranja, vamos a comprarle capitalicio a cualquier empresa de afuera comprando bonos y las de acá no, las dejo que se quiebren. Entonces, esta es la discusión. O sea, si mi única ganancia va a ser cada vez ofrecerle más al trabajador asalariado del Estado para sacarle más con los intereses del bolsillo. O sea, ¿por qué el trabajador público, el trabajador del Estado provincial no tiene una tasa subsidiada en su financiamiento? ¿Por qué el trabajador del cielo, si yo le estoy poniendo la plata al sueldo a este banco que se sostiene con los fondos públicos de toda la provincia, por qué al trabajador público le tengo que cobrar la tasa de mercado? Entonces estas cosas son las que tenemos que discutir. Sí, está bien la promoción, la gente necesita tener el dinero en el bolsillo, no en la promoción, digamos. Volviendo un poco a la política, mirando el peronismo de la provincia, con tus intenciones de llegar a la gobernación, están también las intenciones del actual gobernador y del ex gobernador Pepo. ¿Cómo te imaginás ordenar eso? Porque no creo que haya. Bueno, pero son muchos candidatos para un espacio. Bueno, creo que el nuevo sistema electoral permite que todo el desgaste se haga una sola vez. Nosotros acompañamos el proceso de que se haga una sola elección y de que todas las listas participen en esa elección, y eso nos permite a todos los candidatos participar con distintas modalidades. Algunos tendrán más listas que lo apoyan, otros menos, pero que todos podamos participar una sola vez y no le molestemos más al vecino con elecciones, que se haga todo una sola vez. Nosotros ya lo hizo Aida Ayala, después lo hizo Coqui. Teníamos la posibilidad de desdoblar la elección y hacerlo otra fecha. Y mucha gente me decía, no, vos tenés que hacer solo porque tenés que tener tu propia estrategia. Y yo le decía, no. Yo sé que a lo mejor es más difícil para mí en lo personal y para nuestro proyecto. Pero si yo vengo sosteniendo que la gente está cansada de los políticos, está cansada de las elecciones, está cansada del gasto político, ¿por qué voy a plantear hacer otra elección? ¿Va a ser más difícil? Sí, va a ser más difícil. Coqui va a tener un candidato fuerte, va a estar él empujando. Pero bueno, yo creo que uno en la vida tiene que elegir. Y yo sé que a veces nuestro estilo y nuestra forma le molesta a alguno. Y le molesta, y muchas veces también reconozco, y creo que es un error, un déficit, un defecto personal. A mí me gusta hacer a propósito cuando sé que lo están haciendo mal, cuando sé que están haciendo mal las cosas y cuando sé que son hipócritas, porque se muestran ante la sociedad como carmelitas descalzas y siempre han vivido de los negocios y los curros en torno del poder del Estado. Entonces, esto es lo que hay que cambiar y eso me pone, me enerva, porque hay mucha hipocresía. Yo tengo como diría, una carta, como diría un amigo, que siempre la repito. En estos 3 años que llevo como intendente, me peleé con miembros de mi familia, por eso 3 años llevo como intendente, ni a la doctora Yaldroni, ni a la doctora Gutiérrez, ni a la doctora Campia, ni a la doctora Leyes, jamás levanté el teléfono para pedirle un favor. Jamás llamé para decirle, doctora, ayúdele a fulano, a Juan o a Pedro. Porque creo en esas cosas, creo en eso y practico y hago lo que creo. Y sé que hay gente que es hipócrita,
que es hipócrita porque siempre ha vivido de los curros por abajo, pero vos lo ves en los principales cafés, en las principales mesas y compartiendo después una cena en el Club Social y yendo a la catedral porque son lo más importante de la sociedad. Entonces eso es lo que hay que terminar. Si queremos que nos vaya bien a los argentinos, tenemos que encontrar gente que tenga otros valores. En todas las instituciones, guardan, no únicamente en la política, porque hay otros que están en otras instituciones que son peor que los que están en las políticas. Hablando de eso y de esto que estás planteando para la carrera de la gobernación y bueno, el tema de la intendencia como proyecto de tu sector, hay dos espacios para ocupar muy importantes en la provincia, son esos dos. ¿Cómo tu espacio cree que puede construir candidatos referentes? Y fundamentalmente si crees que esa construcción tiene que seguir siendo frentista absolutamente. Totalmente, estoy recontra convencido que tiene que mantener la filosofía. Voy a luchar por eso, voy a luchar para que la filosofía que hemos construido en el espacio SER se mantenga y se amplíe a cualquier otro espacio. También sé, Orlando, porque te reitero, gracias a Dios estuve al lado de muchos líderes políticos de nuestra provincia que hoy ya no están con nosotros, y sé a lo que me expongo con mis declaraciones. Sé que, como dirían los chicos en el barrio, el vuelto no va a ser caramelo. Sé que hay sectores que utilizan cualquier método para poder lastimar y hacer que al otro no le vaya bien, pero yo creo que alguien tiene que empezar a decir las cosas, porque ¿sabés qué es lo que más me molesta? Que en todos los ámbitos lo decimos, y que todos nos conocemos en esta provincia que es chiquita y es una aldea, y no nos animamos a hacer las cosas. ¿Vos sabés cuánta gente me decía, fíjate, la familia, los chicos, todo, cuando decidimos sacar a los mafiosos de la municipalidad? Pero alguien lo tiene que hacer, alguien lo tenía que hacer. Vittel fue intendente después de ser gobernador, Ruiz Palacio fue intendente después de ser gobernador, Elda, Rafa después de ser ministro de Economía de varias provincias, Benicio después de ser ministro de Obras Públicas, Aida, Coqui después de ser intendente y 2 veces jefe de gabinete, después de ser gobernador y 2 veces jefe de gabinete fue intendente. Pero nosotros teníamos la convicción de que había que sacarlos a torrante, que esta ciudad no se merecía tener un gobierno que frene todo lo que se haga, que coimea a todo el mundo, que presione, que maltrata al propio trabajador. Y sí, por supuesto, que uno piensa y a veces tiene el cuidado y el miedo de algunas situaciones, pero hay que hacerlo, porque si no, no vamos a cambiar nada. Hoy tenemos récord en trámite informatizado de proyectos de obra, de edificios, de permiso de construcción, de habilitaciones comerciales, gratis los carnés manipulador de alimentos, las actas de tránsito digital conectado con el juzgado de contributaria. ¿Vos pensás que todos esos cambios lo hubiéramos podido hacer si no resolvíamos el problema básico que tenía la ciudad adentro de su gobierno, que era la mafia que existía? Entonces, esas cosas hay que hacerlas. Como sociedad nos merecemos otra calidad de vida. Y yo creo que de esa manera hay que ordenar las cosas siendo sincero. Y por otro lado, siendo firme. Porque con todo esto que hicimos dentro del municipio, de sacar a todos los corruptos, ¿hubo algún muerto? ¿Hubo algún herido? Nunca. Siendo firmes, ordenados y yendo por el camino correcto. Con la convicción de que Dios siempre nos va a dar respuesta positiva si actuamos bien y de buena fe. Y eso es, creo que es lo que es necesario en la política, y hay que mantener eso. Y en la Ciudad de Resistencia tenemos un gran equipo. Yo no quiero repetir lo que siento, porque fue quemado por otras instancias políticas en la Argentina, pero nosotros tenemos uno de los mejores equipos para la ciudad de los últimos 40 años, ¿no? Viste que ya quemaron esa frase, ¿viste? Entonces, pero tenemos gente con mucha experiencia más allá de su juventud en cada área de las que hemos construido. Tenemos grandes cuadros políticos que integran nuestro equipo en distintas áreas legislativas y ejecutivas que pueden representar nuestro proyecto político en la Ciudad de Resistencia, y vamos a apostar a eso y vamos a trabajar para que nuestro proyecto tenga continuidad en la Ciudad de Resistencia, porque es algo que es sumamente necesario para la ciudad. No podemos dejar que el bandidaje vuelva a la Ciudad de Resistencia, al gobierno de la Ciudad de Resistencia. Tenemos que lograr que cambien algunas cosas en la ciudad, porque eso nos va a permitir también ser atractivo.
Nosotros tenemos un montón de gente de Resistencia que invirtió en Posadas, que está invirtiendo en Asunción, que construyó edificios en Corrientes, por el solo hecho que acá no se podía ni presentar una carpeta para que te aprueben un proyecto. Bien. Yendo a la gestión y a las obras en marcha, ¿hay alguna fecha para la habilitación de las obras de la Plaza 25 de Mayo? Bueno, eso es lo que todos los días trato de que me definan, porque nunca sufrí tanto con una idea como con la de la plaza. Cometimos dos, bueno, no errores, porque la verdad que no teníamos en vista eso, digamos. Y el otro fue un poco por inexperiencia. El primer error fue el hecho de haber diseñado las obras tan largas. Al diseñar obras de ejecución en un año, sí. Nosotros la plaza la licitamos en el segundo semestre del 2021, pero el proyecto se terminó en el primer semestre del 2021. Entonces el mecanismo de actualización de precios que prevén los distintos decretos, sobre todo el decreto nacional de obras, va muy por debajo del impacto que tiene la industria de la construcción en algunos elementos. Por decirte, todo lo que es caucho siempre está ligado al crudo, o sea, lo marca el mercado internacional. Lo que tiene que ver con insumos que llevan arsénico, la siderúrgica, el acero, el metal. Entonces por ahí vos tenés un método de cálculo en el salto del valor del precio, pero el estándar internacional te cambió ese insumo, te cambió mucho más. Entonces eso nos afectó mucho. Y una obra que la pensamos en el primer semestre del 2021, la estamos terminando en el primer trimestre del 2023, con valores del 2021 y la pelea de esa actualización. Ahí aprendimos que en esta etapa no se puede proyectar obras de un año. Que tenemos, fíjate vos que nosotros en marzo de este año 2022 licitamos la avenida La Jera, que era una avenida grande con desagües pluviales, ¿no? De 1 kilómetro de largo. La avenida Las Heras la iniciamos en junio y la inauguramos en octubre, pero la licitamos en 3 etapas de 4 meses, con 3 empresas distintas. Entonces la pudimos hacer bien, tranquilo, y los saltos los fuimos manejando. Eso nos pasó con las 3 obras grandes, la plaza, la Laguna del Güello y la Laguna y el Parque de Febrero. Así que queremos en este mes de enero terminar finalmente, estamos ayudando todo lo que podemos. Y el segundo error fue una cuestión ya de tosudez mía, por el problema que tenemos de los piquetes y demás, que es un gran problema del microcentro, del vallado. Si nosotros hubiéramos hecho la obra sin ese vallado, capaz que con una malla cima donde la gente vea lo que pasa adentro, iba a haber menos tensión y menos campo para el malicioso que todo el día está inventando cosas para hacer maldad, porque cree que haciéndole daño al otro a él le va a ir bien, digamos. Y bueno, al tener todo vallado se podía decir cualquier cosa y la gente, lógicamente, ante la angustia, la incertidumbre, la falta de información, compraba eso que se decía con maldad, digamos. Pero bueno, ahora estamos buscando la dirección del esposo de Pampita para invitarlo a la plaza cuando inauguremos. ¿Y las obras de la laguna? Bueno, eso también estamos queriendo llegar en el mes de abril, que hay una fecha con el ambiente. Para el mes de abril poder llegar con la laguna y con el parque de 2 de febrero, y ahora en enero, antes de la fiesta de Resistencia, terminar la plaza. Bien, hay otra cuestión muy urbana, que es el tema de la tracción a sangre. ¿Qué pasó con eso? Bueno, ahora estamos empezando las obras en el mes de enero. Se conformó salió el código, se aprobó el código, se aprobó en la ordenanza del Código de Tránsito y Transporte, está prohibida la tracción de sangre. Bueno, ahora hay que instrumentar el control, el rescate y la restitución en el caso de que sea una herramienta de trabajo, ¿no? Filosóficamente yo no estaba de acuerdo en que se le dé nada a nadie que maltrata a un animal. Pero finalmente no es mi decisión, sino la de un conjunto de actores, protectores, protectoras, juzgado de falta provincial, juzgado de falta municipal, policía de la provincia, ¿no? Entonces decidimos poner en marcha, que ahora lo vamos a poner en marcha a fines de enero, un registro durante un lapso de tiempo y otorgarle un bien de trabajo a aquel que trae su caballito registrado. Exacto.
No queremos hacer mucha difusión porque todo el mundo va a salir a comprar un caballo dañado para poder que le dé Vamos a instrumentar eso, pero a su vez, una vez que terminamos el censo, que decimos, bueno, están censados 1000 y a los 1000 se le va a dar una mano en esto. O sea, una vez que traen su animal, el tema es dónde vas poniendo los animales. Porque en Salta hubo un problema, porque se los puso todo en un corralito, terminaron muriendo un montón de animalitos. Entonces ahora estamos trabajando con el proyecto, ya el subsecretario de Ambiente de la Municipalidad, el doctor Pablo Alegre, me acercó el proyecto, estamos buscando el financiamiento porque lo que tiene acá, yendo al Palmar, digamos, en la colonia San Cayetano, la carrería municipal, lo queremos hacer un gran centro, eso necesita primero una inversión, queremos tener ahí el veterinario, queremos tener ahí un montón de situaciones que hay que tener y la garantía de los recursos para la alimentación de esos animales, y la garantía de las casillas para la seguridad, porque sucedió hace muy poco tiempo con una fundación que protege animales, le robaron un animal en custodio, digamos. Entonces, tenemos que cerrar todo ese círculo, que yo estimo que en el primer trimestre del año que viene, entre enero, febrero y marzo, lo vamos a estar cerrando, tener el lugar con las obras, con la seguridad, con el veterinario, para que una institución que está en el tema pueda llevar los animales y realmente los cuidemos, realmente los podamos alimentar, los podamos recuperar si están muy dañados, y tener el protocolo de cómo hacer para que no venga cualquier vivo a traerte un caballito comprado en mal estado en el interior a 50.000 pesos y llevarse un vehículo de 800.000. Una pregunta que tiene que ver con infraestructura también y con problemas que se visualizan habitualmente en la ciudad, con el tema de los accesos a Resistencia. Hay obviamente horarios picos en los que es imposible acceder a la ciudad de una manera fluida, y sobre la Ruta 11, si bien tenés 4 accesos y con la autovía cuando se termine ese acceso va a facilitar oxigenación, pero sobre la autovía 16, entre Corrientes y la Rotonda Norte, tenés 2 accesos, Sabín y Sarmiento. ¿Es muy loco soñar respecto a otro acceso con 2 en más? esa zona? Estamos trabajando con 2 más porque tenemos un gran problema. Uno es el acceso a la ciudad y el otro es la comunicación entre barrios. El gran problema que tenemos es que nosotros tenemos casi 10.000 familias desde Villa Fabiana Norte ya hasta el barrio Autódromo, o sea, toda la zona norte tiene casi 10.000 familias y la avenida Sarmiento se transformó, no sé, en la avenida Hernandaria, es una avenida, no es más el acceso a la ciudad, es una avenida más donde vos te movés para ir a la escuela, ir a trabajar, ir al médico. Entonces tenemos un gran problema porque necesitamos grandes accesos urbanos, las 2 autovías van a ser autovías urbanas, digamos. Para eso estamos trabajando un plan con la participación de privados en lo que es la salida por Italia, cruzar el Río Negro en la traza de Italia, bordear todo el río desde la traza de Italia en la parte sur del Río Negro y en la parte de la Vélez Sarsfield, en la traza de la Vélez Sarsfield, cruzar el Río Negro y salir por la Vélez Sarsfield a Nicolás Avellaneda. Estamos trabajando en ese proyecto. La primera etapa de la avenida desde Colectora de Nicolás Avellaneda hasta el Río Negro por la traza de Vélez Sarsfield, ya tenemos terminado el proyecto, probablemente larguemos el pavimento de esa etapa y ya estamos empezando el ordenamiento de la traza de la Avenida Italia desde el combate a la vuelta obligado, viste que ya hubo un par de desalojos, estamos comenzando el ordenamiento hacia el río, lo estamos trabajando también con participación del privado. Y la segunda obra es, aprovechando la salida de Juana Zurduy y la salida que va a tener Falcón, la avenida Falcón Nueva, la colectora, queremos trabajar y estamos trabajando en el ingreso de colectora de Ruta 11, de la colectora de Ruta 11 por la traza de la avenida Lavalle, que está más o menos a la altura de la calle 16 y la avenida de la 17, 18, y el pavimento de la avenida Lavalle llega hasta la calle 12 ya. Entonces lo único que nos falta es un puente de una luz angosta que salga a la colectora de la Ruta 11, la avenida Lavalle. Entonces nosotros vamos a tener el ingreso por Lavalle desde Ruta 11 para todos los barrios que puedan salir por Juana Zurduy y Don Santiago, Cristo Rey, Ángel de la Guarda, Las Viviendas, Autódromo 107. Vamos a tener otro ingreso que no sea Sabín, digamos,
Porque el problema es la congestión que tiene la Sabín también, de la gente que desde el Hiperlibertad hacia la Ruta 11 toma la Sabín como una avenida urbana, digamos. No es un ingreso a la ciudad, sino es un ingreso, digamos, de un visitante afuera de la ciudad, sino es una avenida barrial más, digamos. Esos dos proyectos los estamos trabajando en forma conjunta con Vialidad y con equipos nuestros, digamos. Bien, la última de mi parte. Estamos cerrando un año difícil para muchas familias en lo económico. Bueno, creo que fue el mayor trajín. Primero, ¿cuáles son las expectativas en lo económico hacia 2023, mirando lo que es la política económica del Gobierno Nacional? Y finalmente un mensaje para las familias. Bueno, lo primero, mi expectativa en lo personal y político es que tengamos, a fuerza de ser sincero, durante el año que viene una inflación menor al 50%. Si nosotros logramos en forma práctica y pragmática tener una inflación menor al 50%, va a ser un gran paso y un gran salto ya para poder ir. Nadie que diga guarda, porque ningún presidente que no diga la verdad va a poder gobernar el próximo periodo. Ningún presidente, ningún político que no diga la verdad no va a poder gobernar el próximo periodo. Entonces tenemos que ser honestos. Todo lo que está pasando en el mundo y en Latinoamérica, obviamente que para los problemas cotidianos que tenemos nosotros, como decís vos, de la lucha contra la tracción a sangre, el quilombo que es el tránsito en la ciudad de Resistencia, los piquetes, pasa desapercibido, pero las grandes potencias republicanas del mundo han hecho que sus autoridades, sus primeros ministros con el sistema parlamentario duren semanas. Inglaterra, Alemania, el problema que tiene Francia, o sea, no estamos hablando de países subdesarrollados. En Latinoamérica, presidentes que prometieron una cosa y no cumplieron, duraron. Ahora tenemos el caso del presidente de Perú, pero no nos olvidemos del presidente de Chile, ¿no? O sea, estamos en la etapa donde hay que decirle la verdad a la gente. No podemos vivir de ficción y fantasía. Yo vengo de una familia de trabajadores, docentes, y soy orgulloso de la familia de la que vengo, pero vivimos siempre, digamos, con el esfuerzo de mis padres, nos formamos, vivimos, y como siempre digo, vivimos en un barrio Fonavi toda la vida, a pesar de ser trabajadores, los dos. El día que mi mamá falleció, siendo 3 veces o estando en su tercer mandato de legisladora, falleció en su vivienda Fonavi del barrio Santa Inés, que tenía, después de 35 años, porque ella falleció en el 2015, la entregaron en 1980, las mismas ventanas originales de la vivienda que le entregaron. Mi papá, pasado los 45 años, pudo tener su primer auto. O sea, nosotros vivimos un mundo de fantasía, donde creemos todo que con 5 años de trabajo vamos a resolver los problemas de toda nuestra vida. Y no es así. Y alguien lo tiene que decir. No podemos vivir en la irrealidad. No podemos tener un salario de 100.000 pesos y tener un celular de 200.000. No existe eso. No existe. Alguien lo tiene que decir. Ahora, nosotros estamos más preocupados por el salario, por el celular que le compramos a nuestro hijo que por la cantidad de libros que leyó. Entonces así no vamos a salir adelante. Y alguien lo tiene que decir. Tenemos que decir las cosas como son. Porque si no decimos las cosas como son para ser simpáticos y para que la gente nos vote, después tenemos los problemas que tenemos. Si no recuperamos la cultura del esfuerzo, del trabajo, mucho nosotros hicimos por los sectores sociales en esta ciudad. Pero también comprendimos que estábamos cometiendo un error, que teníamos que cambiar algo, que teníamos que seguir ayudando, pero que al otro también le tenía que costar algo, que el otro tenía que hacer un esfuerzo. Y así implementamos un montón de cosas que cuesta mucho que se acepten, como que vos puedas tener una pelota, pero si reciclás lata y estás todo el día tomando cerveza, ¿cómo no vas a reciclar lata? O sea, si en el tercer tiempo de un partido de fútbol ya te hace para 5 pelotas con la lata que consumís. Entonces, ahora, ¿cómo nos concientizamos de esto? Si es más fácil hacer una nota y pedirle a Gustavo.
Esas cosas son las que tienen que cambiar. Tenemos que nosotros mismos construir. Entonces creo que en el año 2023, tan solo con que nosotros logremos de a poquito bajar este impacto que tuvimos en la inflación a la mitad, y en el otro año a la mitad, y en el otro año a la mitad, y en el otro año a la mitad, en un quinquenio vamos a volver a tener una potencia competitiva en la Argentina. Si sumado a eso logramos ordenar el gasto público y que se termine la avivada, yo siempre me duele mucho porque hay gente que por ahí vos lo invitás a ser parte de algo en la política. Lo primero que te pregunta es qué voy a manejar. Yo llego a la oficina y como me tocó esta oficina, lo primero que quiero hacer es comprar todos muebles nuevos porque voy a estar yo y desechar los que están. O quiero saber si voy a tener un vehículo oficial. Cuando yo asumí como intendente con nuestro equipo de gobierno, teníamos 519 líneas de teléfono liberados. Funcionarios de 3 periodos anteriores de gobierno tenían teléfono pagado por municipio liberado. Hoy tenemos 0. Y estoy esperando la inauguración de la plaza para todas las tonterías que se dijeron. Con lo que nos ahorramos de tener 0 línea liberada y todos los funcionarios nos pagamos nuestro teléfono, hicimos la plaza 25 de mayo con lo que nos ahorramos en 4 años. La última factura que pagamos fue de 4.300.000. De ahí nunca más se pagó línea de teléfono liberado en el municipio. Funcionarios de 3 periodos anteriores tenían teléfono liberado. Con 4.300.000 por 48 cuotas de nuestro mandato, hacíamos 2 plazas 25 de mayo. Entonces lo que hay que hacer es ordenar y que se termine el privilegio, que se ordene. Si nosotros ordenamos vamos a poder hacer mucho. Y la otra cuestión, que bueno, a nosotros en la familia nos tocó una situación particular con el COVID. Entonces creo que lo más importante es que en este fin de año valoremos lo que tenemos. Porque veo que también estamos siempre muy preocupados en nuestro balance a ver de lo que nos falta en lo material. O sea, que no pudimos esto, que no pudimos lo otro, que no pudimos lo otro. Y realmente cuando uno padece situaciones que tienen que ver con la salud de los afectos, los seres queridos de las personas, realmente ahí pone en valor lo importante, que no es que tenés en la mesa o que vas a regalar, sino es la salud de las personas que vos querés, que vos amás y que están con vos. Bien, muchas gracias por venir. Gracias a usted.